¿Qué es lo que nos está pasando a los seres humanos? Que Jesús empieza diciendo que no tengamos miedo a los hombres. Y a nosotros, usualmente, lo que nos impide vivir la autenticidad de la fe y vivir correctamente la fe es el temor que tenemos a los hombres del qué dirán. Eso es tremendo. El ser humano vive a veces para la apariencia del qué dirán. Por eso la red social tiene tanta acogida. Porque es bien mentirosa. Nos encanta que nos mientan en la cara. ¿Sí o no? Me reía porque veía un meme el otro día de un perrito, así, dice, lo que me mostraste. Aparece así un husky grande, un blanco, enorme, así bien lindo, y dice, y lo que me ofreces. Y después asoma un pequeñito de estos, pomeranio blanco, igualito en el poste, pero muy diferente, nada de fuerte, débil. La sociedad es así. Vivimos una sociedad a veces mentirosa de apariencias y nos encanta tanto que digan las cosas de nosotros que no las vivimos. Una falta de autenticidad. ¿Quién no cuida el cuerpo? Y hay que ser bien loco para descuidar el cuerpo o estar en un grado tal de depresión. Yo digo, si usted anda medio tristulla así, empiece por arreglarse, empiece por ponerse bonito, empiece por rasurarse. Obviamente al que no usa barba, pero recostarse bonito el que sí la usa. Si tiene barba polaca como el padre Marcelo, una por aquí, otra por acá, entonces ahí es mejor que se recoste bien. ¿No es cierto? Es decir, arreglarse, porque todos nos cuidamos, yo sé, pero hay personas que nos hemos quedado solo en esa dimensión, en cuidar el cuerpo, y cuando hablo del cuerpo estoy hablando de lo material, pero nos olvidamos de lo espiritual. Por eso es que de una o de otra manera todos buscamos comer, todos buscamos vestirnos, salvo los que hacen esas marchas que yo no sé cuál es el orgullo de andar yucho por ahí, no sé. Bueno, orgullosos han de ser de esas carnes, yo personalmente vergüenza me diera. ¿No? En fin, el vivir pensando en eso, en lo material. Y por eso importa tanto a la gente lo que te diga el otro ser humano más que lo que te diga Dios. Porque hay gente que no va a misa. Cuestiónese usted, por eso digo. Pero padre, yo sí estoy en misa, eso diga a los que no vienen, tranquilos, ya va para ustedes. Porque hay gente que viene a misa y no comulga. Ay padre, allá. Ya les dije la semana anterior, yo voy sumando los sermones. No es cierto. Voy sumando los sermones. Hay quienes vienen a misa y comulgan, pero no viven el sacramento. Ya quedamos en eso la otra vez, ¿se acuerdan? Fue la semana anterior nomás. Eso también es. Vivimos una apariencia. Soy cristiano, pero no defiendo la vida como debo defenderla. Soy cristiano, pero no me he casado por la iglesia. Pero padre, es que muy serio de casarse, usted no entiende eso porque usted no tiene mujer. Por eso si no tengo la vocación para casarme, no me meto, pues. ¿No es cierto? Cada uno tiene que conocer sus cualidades para ser feliz, no para ser infeliz. Si el Marquito me dice, venga Marcelo, toque el violín, digo, no se burle de mí, hombre. Ese aparato no hago sonar, pero la guitarra sí le hago sonar, porque ese es el instrumento que yo sé. Pero el teclado, el violín, los arreglos a 4 voces, eso sabe él. Cada uno tiene que meterse en lo que sabe. Entonces hay gente, ay, qué difícil, sí, pero ¿para qué? ¿Por qué entonces tomaste una decisión si no vas a vivirla? Es que padre, ya que no puedes, sepárate, pero probamos la apariencia, ¿no? Renegamos de Cristo. A quien me reconozca delante de los hombres, y yo también lo reconoceré ante el Padre. Pero a quien me niegue, será negado. Eso implícitamente es negarle a Cristo. ¿Eres católico? Sí. ¿Te casaste por la iglesia? No, le estás negando. Eso se llamaba apostasía.
apostatar de Cristo. Y lo hacían con la voz. Para ellos está hablando Mateo en gran parte. Decían que se habían vuelto cristianos, pero ante el miedo de la persecución, ante el qué dirán de los judíos, de los romanos, ante el miedo de la cruz, era mejor lavarse las manos y no se metían en ese lío. Si saben ustedes lo que hay en los altares de las iglesias, de las catedrales, hay algo muy especial, si de no sería un altar consagrado. No responderán los que estaban en esa otra misa. Algunos se repiten, sí que creen. Son reincidentes. A ver, ¿qué hay? Ah, por ahí, qué chiste, Noemí. Así es, Noemí. Hay las famosas reliquias de los santos. En cada altar hay restos de un santo. ¿Sí? Así se lo consagra. ¿Pero por qué? Porque las primeras celebraciones eucarísticas, la fracción del pan, cuando todavía la iglesia estaba naciendo y celebraba la fracción del pan, era a escondidas en las catacumbas, bajo tierra, escondidas en la casa para no ser descubiertos y asesinados. Y celebraban encima del altar, era nada más y nada menos que la tumba de un mártir que con su vida dio testimonio de la fe en Cristo, que no apostató, que no hizo apostasía, de decir no soy creyente en Cristo, que aunque le costaba la vida, decía creer en Cristo. De eso encontramos, por ejemplo, un pasaje muy lindo que es la de los macabeos. ¿Sí? Cuando a los hijos de estos hermanos macabeos, para obligarles a que coman carne prohibida por la ley, es decir, que renieguen de Dios, van torturando de una forma cruel a cada uno de ellos. Y cuando llega al menor, al más pequeño, él desprecia y dice: tú matas mi cuerpo, pero el que me dio esto, él me resucitará, mientras que tú morirás, porque estás pensando solo en lo material. Yo en cambio tengo esa fe en Dios y voy más allá. ¿Se dan cuenta? Por eso hablaba de la comodidad cristiana. Nosotros somos bien cómodos, o sea, cristianos siempre y cuando haya la comodidad. Por eso tuvo tanto éxito también las misas transmitidas, porque era más lindo ver comiendo canguil acostado en la cama. Ya se acabó la pandemia, Dios les pague, sigan oyendo el sermón, sigan siendo parte, pero ya, llenen las iglesias, llenen las plazas, llenen las azoteas, como dice el Evangelio, de cristianos que vayan a hablar en el nombre de Dios. El cristianismo no se puede vivir encerrado en la casa, ni en la sacristía, ni en la iglesia. El cristiano hay que vivirlo trabajando en el mundo, caminando por los caminos de la vida, predicando justicia y viviendo realidades dolorosas, haciendo sentir que Cristo no nos ha dejado. Ahí empieza la fe. Ya saben entonces por qué lo hacían encima de una tumba, porque era una vez más el sacrificio. Por eso decimos el sacrificio de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, esta vez en la sangre de los mártires, de esa gente que no renegaba de Dios. En cambio nosotros somos una maravilla. Toditos. Al cura Marcelo una maravilla. Se le olvida muchas veces que prometió obediencia, pobreza y castidad para servir a la comunidad, y se olvida de servir a la comunidad y de pronto se sirve de ella. Entonces estoy apostatando. Aunque diga, los que se casaron, los que no se casaron y están rejuntaditos, porque no quieren compromisos serios. Los bautizados, los confirmados, la sociedad que dice que defiende la vida y vota por los mismos sinvergüenzas que defienden la muerte. Y ahora ya no voy a patrocinar a nadie, no voy a decir a nadie. ¿Saben por qué? Porque con los que han venido, con todos me he equivocado terriblemente, y he llegado a la convicción de que todos solo defienden sus falsos intereses y le importa un comino el pueblo. Pero sí voy a decir por quién no. Hay dos que están allí, tres también me atrevería a decir, y son entre los más opcionados, que abiertamente se han manifestado a favor del aborto, por ejemplo. Ningún católico que se crea tal debería dar un voto a esos señores. Ninguno. Debe buscar otro. También hay mamics que le niegan a Dios ante los hombres.
No, pero es que si mi hijo se enoja conmigo y no viene, no, padrecito, ¿qué le de decir eso? Ya trae pues, a esa mujer, quería hacer. Yo tampoco le quiero a la mujer, pero ya trae. Pues, ya trae. Me imagino que es cosa. No. Yo de estos temas ya he hablado con ustedes. No quiero llover sobre mojado. Yo pienso en todas las mamitas que reciben lo robado, que reciben plata de la droga y que capaz aparentan ser gente de bien. Y capaz que van a la iglesia y le dicen al padre, inclusive, padrecito, esta limosnita, estas velitas, estas florcitas, este aceite para el Santísimo que me dio mi hijito que compre, pero con plata mala vida, con plata fruto del dolor. No sean así. Pero es que, padre, ¿yo qué puedo hacer? Pues ya le digo, no quiere cambiar, no recibas esa plata sucia. Pero padrecito, no le doy en la limosna. No me des. Si aunque sea el centavito que da, pero honrado, es bienvenido. Y no los 1000 que son fruto de la sinvergüencería. Es duro lo que estoy diciendo, pero es real. Porque así estás negándole a Cristo con tu vida. ¿Duele eso, no? ¿O no? Y nos cuestiona. Y nos cuestiona muy seriamente. ¿Saben por qué le negamos? Por una palabra que se llama miedo. Por eso el Evangelio de hoy insiste Jesús y dice, no tengan miedo, no tengan miedo, aunque tú te enfoques tanto en lo material y por eso prefieres negarle a Dios por hacer caso a los hombres, no tengas miedo, no tengas miedo. El miedo paraliza, el miedo duele, el miedo confunde. Y por eso hay tanta gente, y hoy más que nunca en esta vida, vivimos con miedo. Padre, ¿usted tiene miedo? Claro. No a darle el sermón, porque yo no estoy hablando en mi nombre. Mientras más gente haya, mejor para mí. No tengo miedo de eso. ¿Saben de qué tengo miedo? De meterlas, de andar y de botar al suelo todo lo que prediqué de Él, no de mí. Porque también soy débil y soy frágil. De eso tengo miedo. Tengo miedo de ser solo boca. Tengo miedo. Obviamente también tengo miedo y por eso a veces cuando hablo las cosas digo, ya te soltaste una burrada. Claro. Yo pienso, aunque yo ataco el pecado y no al pecador, esa es la diferencia, ¿no? Por eso rara vez digo nombres, salvo cuando ya llego al extremo. Y cosas muy públicas. Pero cuando hablo de la droga, de los vendedrogas, de los chulqueros, es en general, es para todos. Pero algunos están enojados. Se ha de enojar. Dios nos libre. Claro que da un poquito de miedo. Tengo miedo, por supuesto. Si el miedo es el principio de la fortaleza. El miedo es el principio de la fortaleza. Es hermoso vencer el miedo. Cuando uno tiene esos temores, es bueno decir, enfréntalos para que te eleves, pero sobre todo, enfréntalos sabiendo que no estás solo. Volvamos a los que no se casan. Padres, que me da miedo, es que si confías en tus fuerzas tienes toda la razón. Ese es un monstruo que te paraliza, pero si confías en Taita Dios, en su cruz te eleva y te lleva. Es que está tan difícil las cosas para criar a los guaguas. Yo cuando veo tanto niño, yo creo que sufro más que los papás, les prometo así. Pero no estoy sufriendo de que tengan que vestirse, que tengan que comer, que tengan con qué educarse. Para eso están ustedes. Y son buenos y les dan lo mejor. Yo me preocupo la realidad del mundo que les toca vivir, la cantidad de basura que les meten en la cabeza. Y digo, papitos, tengan ustedes también miedo de que esta sociedad tome lo más limpio, lo más noble, lo más bueno que tienen ustedes, que son sus hijos, y les destruyan desde pequeños. Y por eso entonces denles a Dios para que sean valientes de enfrentar esos miedos. El miedo paraliza a la gente. Por eso hay gente que se suicida. Por eso hay gente que no hace las cosas. Hay gente que a veces, ¿cómo entro a la universidad? No confía en sí mismo y fracasa. Y hay gente que tiene miedo de tantas cosas y hasta miedo de Dios. Al menos con textos como los de hoy,
El texto de hoy dice, si me negaste ante los hombres, yo también te negaré ante el Padre Celestial. Hay algunos teólogos que dicen que esto es una equivocación de traducción. Yo también me inclino, conociendo el Evangelio, sobre todo hay uno que dice que ahí había un signo de pregunta que ponerle. Había que ponerle el signo de pregunta siguiente. Si ustedes me niegan ante los hombres, yo también les debería negar ante mi Padre que está en los cielos. Esa es una pregunta, es una manera de decir, oye, ustedes me están negando a mí, yo no lo voy a hacer con ustedes. ¿Debería yo negarles a ustedes? ¿Sí? Cuando usted me dice, Padre, ¿me puede confesar? Yo le digo, ¿debería confesarle yo que soy cura? La respuesta está implícita, de ley, claro que sí. La respuesta está implícita en esa pregunta de Jesús. Yo me inclino a pensar en eso. No le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo a los hombres que solo pueden matar tu cuerpo. No le temas miedo al comentario. Tenle miedo a actuar mal. Tenle miedo a vivir sin Dios. Tenle miedo a darle la espalda a Dios. Tenle miedo a que tú, de una o de otra manera, aunque te digas cristiano, no vivas como tal. De eso ten miedo. Ten miedo, en otras palabras, a negarle a Dios con tu vida. No tengas miedo a Dios. No te tengas miedo a ti, tú eres su hijo. Tú puedes ser fortalecido en su amor y en su gracia. Es hermosa la palabra del Señor de hoy. Y por eso en la primera lectura del profeta dice que los mismos familiares, los amigos le iban a perseguir para que caiga, pero el Señor le protege, el Señor está con él. En esta sociedad en la que tanto a veces negamos a Dios por vergüenza, por miedo, por complicidad, es bueno que los católicos despertemos y nos demos cuenta que este mundo no necesita católicos que vivan una fe intimista, necesita católicos que muestren que si creo en el Dios de la vida, la defiendo, la promociono, que si creo en el Dios comunidad de amor y de familia, defiendo la familia y sus valores, que si creo en el Dios de fraternidad y de perdón, no vivo lleno de rencores, que si creo en un Dios que está conmigo, aunque muchas veces el miedo me quiera paralizar, me levanto con su amor y con su gracia, porque Él es mi pastor, porque Él es mi fuerza, porque con Él nada me falta. Que ese Dios les fortalezca y no se olviden, nunca renieguen de Dios, nunca lo nieguen ante hombres que tal vez se burlan de su pecado. Nunca nieguen a un Dios que les ama por encima de su pecado, y Él sí que les conoce a ustedes y a mí también.